La carretera siempre había sido mi refugio. Conducir largas horas en la noche me daba una sensación de paz que no encontraba en ningún otro lugar. Pero aquella noche, esa paz se convirtió en algo que nunca olvidaría. Todo empezó de manera inofensiva, una carretera desierta, un tanque lleno y música suave para acompañarme. Pero pronto, lo que creía que sería un trayecto tranquilo se transformó en una pesadilla que, hasta el día de hoy, sigue atormentándome. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Había decidido tomar un atajo por una vieja carretera que cruzaba un bosque denso. El GPS marcaba que así ahorraría unos 30 minutos, y en mi mente eso parecía una buena idea. El asfalto estaba en buen estado, pero la ausencia de luces y la espesura de los árboles hacía que el trayecto se sintiera opresivo. Al cabo de unos 20 minutos, comencé a notar que algo no estaba bien. Las luces de mi coche parecían no iluminar tanto como de costumbre. Miré por el retrovisor y me di cuenta de que la oscuridad detrás de mí era anormalmente densa. Era como si algo absorbiera la luz. Traté de no pensar demasiado en ello y seguí conduciendo. De repente, el GPS perdió señal. La pantalla se quedó congelada y luego se apagó por completo. Intenté reiniciarlo, pero no reaccionaba. Miré mi teléfono para ver si tenía señal, pero estaba igual, sin cobertura. Me dije a mí mismo que probablemente era por el bosque y que pronto recuperaría la conexión. Pero la sensación de incomodidad creció. A los pocos minutos, algo cruzó frente a mi coche. Fue tan rápido que apenas pude distinguirlo. Frené de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Miré por la ventana, esperando ver algún animal o, quizá, un venado, pero no había nada. El camino estaba completamente vacío. Decidí seguir adelante, aunque mi cuerpo estaba en tensión. No pasaron ni 5 minutos cuando algo más llamó mi atención. Una figura en la orilla de la carretera. Era un hombre, o al menos eso parecía, vestido con ropa oscura y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Me hizo señas para que me detuviera. Instintivamente, desaceleré, pero algo en mi interior gritó que no lo hiciera. Aceleré de nuevo, evitando el contacto visual, y pasé de largo. En el espejo retrovisor vi cómo se quedaba quieto, mirando hacia el coche mientras me alejaba. Pero entonces, algo imposible sucedió. Cuando miré hacia adelante, esa misma figura estaba de pie, justo en el centro del camino. Pisé el freno con fuerza, el coche derrapando ligeramente. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había visto. No podía ser posible. Era el mismo hombre, con la misma ropa y el mismo sombrero, pero esta vez podía ver su rostro, o la ausencia de él. Era una máscara pálida, lisa, sin rasgos, excepto por 2 agujeros oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba. Mi corazón se detuvo por un instante cuando el motor del coche se apagó por completo. Intenté encenderlo, pero no respondía. La figura comenzó a caminar hacia mí, lento pero decidido. Mi mente corría a 1000 por hora. Busqué mi teléfono, pero seguía sin señal. Estaba atrapado. Decidí bajar del coche, pensando que quizá podría razonar con él o simplemente huir hacia el bosque. Pero cuando abrí la puerta, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Una sensación de frío extremo recorrió mi cuerpo. La figura estaba ahora a unos metros de distancia. Podía escuchar un ruido bajo, como un zumbido, que parecía emanar de él. Cerré la puerta de golpe y volví a intentarlo con el motor. Esta vez, milagrosamente, arrancó. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y pasé junto a la figura, que no se movió ni intentó detenerme. Solo se quedó allí, mirándome con esos agujeros negros mientras me alejaba. Pensé que había terminado, pero estaba equivocado. A los pocos minutos, vi algo a lo lejos. Era una luz intermitente, como de un vehículo averiado. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era otro coche, detenido en medio de la carretera. Parecía abandonado, con las puertas abiertas y las luces de emergencia parpadeando. Frené y me acerqué lentamente. Había algo escrito en el capó con lo que parecía ser sangre: no mires atrás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin pensarlo, aceleré de nuevo, evitando mirar por el retrovisor.
Algo dentro de mí me decía que si lo hacía, no sobreviviría. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de un pueblo a lo lejos. Llegué a una gasolinera y me detuve, respirando con dificultad. Cuando bajé del coche, noté que había marcas de manos en el capó y en las ventanas, como si alguien hubiera estado tratando de entrar. Desde esa noche, no he vuelto a conducir de noche ni a tomar atajos. Aún tengo pesadillas con esa figura, y cada vez que estoy solo en la oscuridad, siento que esos ojos vacíos me observan desde algún rincón. La noche estaba en calma, y la carretera se extendía frente a mí como un río negro. El zumbido constante del motor era el único sonido que me acompañaba mientras avanzaba entre colinas y curvas. Había decidido tomar este camino porque era más corto, aunque sabía que no era la ruta más transitada. Era tarde, y la idea de llegar más rápido a casa me pareció lo mejor. Pero nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida. Todo comenzó cuando noté algo extraño en el horizonte. A la distancia, parecía haber una figura inmóvil en medio del camino. Reduje la velocidad, intentando distinguir qué era. A medida que me acercaba, vi que se trataba de un coyote. Estaba quieto, mirando directamente hacia mí. Cuando encendí las luces altas para asustarlo, no se movió. Sus ojos reflejaban la luz de una manera antinatural, como si estuvieran iluminados desde dentro. Algo en su postura me puso nervioso, así que lo rodé lentamente y seguí mi camino. Minutos después, mientras tomaba una curva pronunciada, el coche se tambaleó como si hubiera pasado sobre algo. Detuve el auto inmediatamente y bajé para revisar. El camino estaba vacío. Miré debajo del coche, pero no había nada. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el aire fresco de la noche. Decidí seguir adelante, esta vez más despacio. A medida que avanzaba, comencé a sentir una ligera vibración en el volante. Pensé que quizá había dañado algo al pasar por aquella curva. La vibración se hizo más intensa, y entonces lo escuché, un ruido metálico, como si algo estuviera raspando el suelo debajo del coche. Me detuve de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza. Esta vez revisé más a fondo, usando la linterna de mi teléfono. Pero otra vez, no encontré nada fuera de lo común. Cuando regresé al coche, me di cuenta de algo que no había notado antes: había huellas en el camino, justo detrás de donde estaba estacionado. Eran grandes y alargadas, como las de un animal, pero no correspondían a ningún coyote ni a ningún otro animal que conociera. Me subí al auto, tratando de convencerme de que estaba exagerando, y seguí manejando. El ruido metálico desapareció, pero la sensación de ser observado se quedó conmigo. Miraba constantemente por los espejos retrovisores, esperando ver algo que no quería encontrar. En una de esas miradas, algo captó mi atención. Había una sombra en la parte trasera del coche, dentro. Era solo un destello, algo que mi mente pudo haber imaginado, pero fue suficiente para que mi estómago se encogiera. No me atrevió a mirar de nuevo. Decidí encender la radio para distraerme. Escuché unas pocas canciones antes de que la señal comenzara a fallar. Un ruido estático llenó el auto, intercalado con fragmentos de voces distorsionadas que parecían pronunciar palabras, pero ninguna que pudiera entender. Apagué la radio, y el silencio que quedó fue aún peor. Entonces, lo vi. Al final de la carretera, en la cima de una colina, había una luz. Era una luz intermitente, como la de un faro o una linterna. Me llené de alivio, pensando que tal vez era alguien que podía ayudarme si algo iba mal. Pero a medida que me acercaba, la luz se apagó. Cuando llegué al lugar donde había estado, no había nadie. Solo el camino vacío y el susurro del viento entre los árboles. Sentí un golpe seco en la parte trasera del coche. Frené en seco y miré por el espejo, pero no vi nada. Salí del auto con la linterna, mi corazón latiendo como un tambor. Caminé alrededor del coche, esperando encontrar alguna rama o piedra que explicara el ruido, pero no había nada. Entonces, escuché un crujido en el bosque, como si algo se moviera entre los árboles. Regresé al coche y bloqueé las puertas.
Estaba a punto de arrancar cuando lo sentí, un peso en el techo. Algo había caído sobre el coche. Podía escuchar el sonido de garras raspando el metal. Aceleré sin pensarlo, esperando que la velocidad hiciera caer lo que fuera que estaba allí arriba. Pero el peso no desapareció. Las garras seguían raspando, acompañadas de un sonido que ahora reconocía como una respiración pesada. No sé cómo, pero logré llegar a un pequeño pueblo. Cuando entré en las primeras calles iluminadas, el peso desapareció de repente. Me detuve frente a una tienda abierta y salí del coche, temblando. El techo estaba abollado y lleno de arañazos profundos. El dependiente me miró con una mezcla de curiosidad y miedo cuando le pregunté si había algún mecánico cerca. Nunca supe qué fue lo que me siguió esa noche. Desde entonces, evito las carreteras solitarias, y cada vez que escucho un ruido en el coche, no puedo evitar recordar esas garras y esa respiración. Primera vez que conducía de noche, pero aquella noche tenía un aire distinto, una sensación que no podía explicar. La carretera estaba desierta, y el mundo parecía envuelto en un silencio tan denso que ni siquiera el motor del coche lograba romperlo por completo. Había elegido tomar un camino poco transitado para evitar el tráfico habitual, sin saber que esa decisión me llevaría a enfrentar algo que no podía entender. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La luna llena iluminaba apenas las curvas de la carretera serpenteante. A mi alrededor, los árboles formaban una especie de túnel oscuro, y cada tanto, las sombras parecían moverse como si algo o alguien estuviera allí, escondido entre el follaje. Intenté ignorar esa sensación, enfocándome en el camino y la música baja que salía del estéreo. Fue entonces cuando lo noté. Un punto de luz en el horizonte, demasiado brillante para ser una estrella, pero inmóvil, como si estuviera suspendido en el aire. Al principio pensé que era un poste de luz, pero a medida que avanzaba, el punto seguía estando allí, exactamente en el mismo lugar. No cambiaba de tamaño, no se acercaba ni se alejaba. Minutos después, la radio comenzó a fallar. Un sonido estático invadió los altavoces, intercalado con fragmentos de voces distorsionadas. Giré la perilla para apagarla, pero el ruido continuó. Incluso cuando desconecté el estéreo por completo, las voces seguían resonando, como si provinieran de dentro del coche. «Por favor, detente», dijo una voz clara, casi susurrada. Me sobresalté, buscando el origen, pero estaba solo. Aceleré, buscando el origen, pero estaba solo. Aceleré, intentando alejarme de aquella sensación de ser observado, pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el entorno. Las curvas se hicieron más pronunciadas, y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Entonces, lo vi, un coche estacionado a un lado de la carretera, con las luces intermitentes parpadeando. Me detuve unos metros más adelante, dudando si debía acercarme o seguir mi camino. La curiosidad me ganó, así que retrocedí lentamente hasta quedar al lado del vehículo. Era un sedán antiguo, de esos que ya no se ven en las ciudades. La puerta del conductor estaba entreabierta, y en el asiento se veía un bolso desgastado. No había nadie dentro, ni alrededor. Toqué la bocina un par de veces, pero no hubo respuesta. Decidí bajar para echar un vistazo rápido. Fue un error. Apenas puse un pie en el suelo, el aire cambó. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Caminé hacia el coche abandonado, iluminando el interior con la linterna de mi teléfono. Había manchas oscuras en el asiento trasero, como si alguien hubiera derramado líquido. Preferí no investigar más y voltear hacia mi propio coche, pero algo me detuvo. Desde el bosque, a pocos metros de distancia, llegó un sonido. Era un crujido, como el de hojas secas siendo pisadas. Apunté con la linterna, pero no vi nada. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», gritemos un hilo de voz. No hubo respuesta, solo otro crujido, esta vez más cerca. Retrocedí hacia mi coche, manteniendo la luz fija en el bosque. Fue entonces cuando lo vi. Dos ojos brillantes, demasiado altos para pertenecer a un animal común. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Los ojos no parpadeaban,
solo me observaban fijamente. Finalmente, encontré la fuerza para entrar al coche y encender el motor. Aceleré sin mirar atrás. Mientras me alejaba, el camino pareció cambiar. Las curvas se volvieron interminables y los árboles parecían más altos, más cerrados. No había señales, ni salidas, ni rastro del mundo que conocía. Miré el reloj del tablero, pero estaba detenido. Mi teléfono no tenía señal y la batería se agotó inexplicablemente en cuestión de minutos. Horas después, o tal vez solo minutos, encontré una gasolinera. Estaba vieja, casi en ruinas, pero iluminada. Me detuve, agradeciendo haber encontrado algo que parecía normal. Sin embargo, cuando entré, supe que algo no estaba bien. El dependiente me miró con una expresión de alarma apenas crucé la puerta. ¿De dónde vienes?, preguntó con un tono casi desesperado. Le conté lo que había sucedido, pero su rostro solo se volvió más pálido. No debiste detenerte. Nadie se detiene en esa carretera. Le pedí que me explicara, pero se negó. Solo me dio direcciones para regresar a una carretera principal y me instó a irme cuanto antes. Mientras llenaba el tanque, noté algo grabado en el capó de mi coche. Eran marcas, profundas y simétricas, como garras. No volví a tomar ese camino, ni de día ni de noche. Pero a veces, cuando estoy solo, siento que esos ojos brillantes me observan desde la oscuridad, esperando el momento en que cometa otro error. Era una noche cerrada, de esas en las que hasta la luz de la luna parece rehusarse a atravesar las nubes. Llevaba más de 4 horas conduciendo por una carretera secundaria que, según el GPS, era un atajo hacia mi destino. Había aceptado tomar ese camino por pura imprudencia, estaba cansado y solo quería llegar lo antes posible. Sin embargo, a medida que avanzaba, el paisaje se tornaba cada vez más desolado y la oscuridad más opresiva. El reloj en el tablero marcaba las 2:37 de la mañana cuando comencé a notar algo extraño. Las señales de tráfico, que habían sido escasas pero al menos presentes hasta ese momento, habían desaparecido por completo. La única evidencia de civilización era la franja amarilla de la carretera, que serpenteaba interminablemente frente a mí. Decidí encender la radio para romper el silencio sepulcral que llenaba el coche. Después de ajustar el dial varias veces, solo conseguí captar un estático inquietante, interrumpido ocasionalmente por lo que parecían susurros. Apagué la radio de inmediato, un escalofrío recorrió mi espalda. Seguramente es interferencia, me dije, intentando calmarme. Unos minutos después, noté algo que me hizo apretar el volante con fuerza. A lo lejos, en el arcén de la carretera, había una figura. A medida que me acercaba, pude distinguir que era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza gacha y el cabello largo cubriendo su rostro. Llevaba un vestido blanco que estaba tan sucio que apenas se distinguía el color. Frené instintivamente y reduje la velocidad casi hasta detenerme. Al pasar junto a ella, giró la cabeza de una manera antinatural, como si no tuviera huesos en el cuello, y fijó sus ojos en mí. No eran ojos humanos. Eran 2 órbitas negras, vacías, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Aceleré, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. No miré por el retrovisor, algo en mi instinto me dijo que no lo hiciera. Durante varios minutos, mi única preocupación fue alejarme lo más rápido posible de esa figura. Sin embargo, el alivio no duró mucho. Unos 5 kilómetros más adelante, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el coche perdió potencia hasta detenerse por completo. No puede ser, susurré, tratando de encenderlo de nuevo sin éxito. Estaba en medio de la nada, sin cobertura en el teléfono y con una sensación creciente de que algo me observaba desde la oscuridad. Decidí bajar del coche para revisar el motor. Mientras lo hacía, una brisa helada sopló desde el bosque que flanqueaba la carretera. El sonido de las hojas moviéndose era casi hipnótico, pero había algo más. Entre el susurro del viento, podía distinguir lo que parecían pasos, lentos y deliberados. Miré a mi alrededor, pero no había nada.
Es tu mente jugándote una mala pasada, me dije, intentando concentrarme en el motor. Fue entonces cuando escuché el golpe. Un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del coche. Me enderecé de inmediato y dirigí la linterna hacia la parte superior del vehículo, pero no vi nada. Sin embargo, las huellas estaban ahí, marcas de garras profundas, arañando la pintura del coche. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Subí al coche y cerré las puertas, bloqueándolas de inmediato. Intenté de nuevo encender el motor y esta vez arrancó con un rugido agónico. Sin perder tiempo, aceleré y seguí adelante, sin importar cuán estrecha o peligrosa fuera la carretera. A medida que avanzaba, algo cambió en el paisaje. Los árboles parecían más altos, más retorcidos, como si quisieran atraparme. La niebla comenzó a aparecer, primero como un velo ligero y luego como una manta espesa que redujo mi visión a apenas unos metros. Fue entonces cuando lo vi. El coche que había dejado atrás estaba estacionado en medio de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. No podía ser. Era imposible que estuviera allí. Frené en seco, tratando de comprender lo que estaba viendo. Fue entonces cuando las luces se apagaron y, en la oscuridad, pude distinguir una figura que salía del vehículo. Era ella, la mujer del vestido blanco. Comenzó a caminar hacia mí, pero no era un andar normal. Sus movimientos eran espasmódicos, como si sus extremidades no funcionaran correctamente. Puse la marcha atrás, pero al girar la cabeza para maniobrar, vi algo que me heló la sangre. Había alguien sentado en el asiento trasero de mi coche. No había entrado por las puertas, simplemente estaba allí, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No recuerdo cómo logré salir de allí. Lo siguiente que supe fue que estaba estacionado frente a una gasolinera, con el motor apagado y el amanecer pintando el cielo de un gris tenue. El dependiente me miró con una mezcla de curiosidad y miedo mientras me acercaba al mostrador. ¿Está todo bien?, preguntó. No supe qué responder. Cuando intenté sacar la cartera para pagar un café, noté que mis manos temblaban incontrolablemente. Al regresar al coche, vi las marcas en el techo, las mismas garras que había visto antes, pero esta vez estaban acompañadas de algo más. Grabado en la pintura, había un mensaje que nunca podré olvidar: no debiste detenerte. Desde esa noche, no he vuelto a tomar caminos secundarios, y evito conducir de noche siempre que puedo. Pero aún siento que algo me observa, esperando el momento perfecto para regresar. Nunca olvidaré esa noche. Salí de la oficina más tarde de lo habitual, exhausto después de una jornada interminable. Mi jefe me había pedido entregar unos documentos en una ciudad vecina, lo que implicaba un viaje de madrugada por una carretera poco transitada. Aunque lo consideré una molestia, accedí. Después de todo, necesitaba mantener mi trabajo y no quería generar conflictos. Eran casi las 11 de la noche cuando me subí al coche y programé el GPS. La ruta que me marcaba era una carretera secundaria, rodeada de montañas y bosques. Había escuchado rumores sobre esa vía, pero siempre los había descartado como simples cuentos locales para asustar a los forasteros. Me repetí que todo estaría bien. Al principio, el camino era tranquilo. La carretera estaba en buen estado, y no había mucho tráfico, lo que me permitió avanzar rápidamente. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, algo comenzó a cambiar. Los árboles que bordeaban la carretera parecían inclinarse más hacia la vía, como si trataran de formar un túnel impenetrable. La temperatura dentro del coche bajó drásticamente, aunque el sistema de climatización funcionaba perfectamente. Miré el reloj del tablero, 1:17 de la mañana. De repente, una densa niebla comenzó a cubrir la carretera. La visibilidad se redujo a unos pocos metros frente a mí, obligándome a disminuir la velocidad. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, una sombra que parecía moverse a la par del coche, justo al borde del camino. Es solo tu imaginación, me dije, tratando de calmarme. Pero la sombra seguía allí, deslizándose con movimientos fluidos, como si flotara. Cuando giré ligeramente el volante para evitar un bache, la sombra se detuvo en seco.
Aceleré, intentando dejarla atrás, pero el camino parecía interminable. Unos minutos después, el motor comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon varias veces antes de apagarse por completo, dejándome en una oscuridad casi absoluta. Detuve el coche en el arcén y saqué mi teléfono para buscar señal. Nada. Sin cobertura y atrapado en medio de la nada, decidí revisar el motor. Al bajar del coche, la niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. Abrí el capó y encendí la linterna, pero todo parecía estar en orden. Fue entonces cuando escuché los pasos. Eran lentos, rítmicos, y provenían de la carretera. Levanté la cabeza, enfocando con la linterna hacia el origen del sonido, pero no vi a nadie. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté con voz temblorosa. Ninguna respuesta. Los pasos se detuvieron, y el silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Me apresuré a regresar al coche y cerré las puertas. Intenté encender el motor, pero no respondía. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí. De repente, un golpeteo suave resonó en la ventana del lado del conductor. Mi estómago se hundió. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba, una mujer de pie, con un vestido gris descolorido y el cabello empapado cubriéndole el rostro. Golpeaba el cristal con la punta de los dedos, de manera casi hipnótica. «¿Puedes ayudarme?», susurró, pero su voz no sonaba natural, era como si proviniera de algún lugar muy lejano. Encendí las luces interiores del coche, y fue entonces cuando la vi con claridad. Sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco lechoso que parecía brillar en la penumbra. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus manos eran largas, demasiado largas para un ser humano. Sin pensarlo dos veces, giré la llave del contacto con todas mis fuerzas. El motor rugió, y aceleré sin mirar atrás. La figura desapareció en el retrovisor, pero algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. A los pocos kilómetros, vi un coche estacionado al lado del camino con las luces de emergencia encendidas. Un hombre estaba de pie junto al vehículo, agitando los brazos para llamar mi atención. Frené en seco. Algo no estaba bien. El hombre tenía un uniforme de policía, pero su postura era rígida, casi artificial. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su gorra. Cuando bajé la ventanilla apenas unos centímetros, habló con una voz monótona: «¿Tuviste un accidente más atrás?». Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Es peligroso detenerse aquí». «Debe seguir adelante», dijo, señalando hacia la carretera con un gesto mecánico. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia los árboles y desapareció entre la niebla. Aceleré de nuevo, con los nervios a flor de piel. Pero la verdadera pesadilla comenzó poco después. La radio, que había estado apagada, se encendió de repente. Un ruido estático llenó el coche, seguido de una voz apenas audible: «No mires atrás». Mi cuerpo se paralizó. Algo me decía que debía obedecer. Sin embargo, el impulso fue más fuerte. Giré ligeramente la cabeza hacia el espejo retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. Una fila interminable de figuras oscuras caminaba detrás del coche, todas con los ojos fijos en mí. Aceleré tanto como el coche me permitió, ignorando curvas y señales. Cuando finalmente llegué a una gasolinera iluminada, me detuve de golpe y salí tambaleándome. El encargado me miró con preocupación mientras yo intentaba explicarle lo sucedido. Pero al girarme hacia el coche, noté algo que me dejó sin aliento: el cristal trasero estaba cubierto de marcas de manos, como si alguien hubiera estado tratando de entrar. Desde esa noche, nunca más conduje por esa carretera. Pero a veces, en mis sueños, aún puedo escuchar los pasos y ver esos ojos blancos observándome desde la oscuridad. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día volverán a buscarme. Nunca he sido de esas personas que creen en lo paranormal, ni de las que buscan emociones fuertes. Sin embargo, esa noche, en un viaje que debería haber sido común y corriente, todo cambió. La historia que te voy a contar es real,
Lo que ocurrió me hizo replantearme muchas cosas y lo más extraño es que, con el tiempo, aún no logro encontrar una explicación. De hecho, me atrevería a decir que no lo quiero encontrar. Era un viernes por la tarde, y como siempre, me encontraba en mi coche, manejando por una carretera secundaria. Había tomado ese viaje por una razón simple, quería escapar de la rutina. Me había propuesto visitar varios pueblos pequeños que quedaban entre las montañas. Escuché hablar de ellos, en su mayoría por comentarios en foros y redes sociales, y decidí ir a verlos por mí mismo. No tenía planeado quedarme mucho tiempo en cada lugar, solo quería ver cómo vivía la gente allí y disfrutar del paisaje tranquilo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando llegué a mi primer destino, un pequeño pueblo casi olvidado. Era de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Las calles eran estrechas, las casas viejas y de aspecto descuidado, y el aire olía a tierra y madera. No había muchas personas por la calle, lo que me pareció un tanto raro. Lo primero que noté fue la quietud. No el silencio habitual de los pueblos, sino una quietud profunda, como si todo estuviera esperando algo. Decidí estacionar el coche cerca de la plaza principal y caminar un poco. Había una iglesia vieja con una torre que se alzaba imponente en el centro del pueblo, pero no me acerqué. En su lugar, comencé a caminar por las calles secundarias. Todo parecía normal, hasta que llegué a un pequeño parque al borde del pueblo. El aire estaba pesado, como si algo estuviera suspendido en el ambiente. La sensación de incomodidad me invadió, pero traté de ignorarla. De repente, algo me llamó la atención, había un niño, apenas visible entre las sombras de un árbol, que me observaba fijamente. Me detuve por un momento, y entonces el niño levantó la mano, como invitándome a acercarme. Fue tan extraño, porque no era normal ver a un niño solo a esa hora, en ese lugar tan apartado. Decidí seguir caminando hacia él, pero cuando ya estaba a unos pocos metros, algo en mí me detuvo. Algo no estaba bien. No podía explicar qué era, pero algo me decía que no debía acercarme más. En ese instante, el niño desapareció entre las sombras, y cuando traté de mirar bien, ya no estaba. Miré alrededor, pero no vi nada ni a nadie. Decidí volver al coche, un poco inquieto por lo que acababa de experimentar. No lo entendía, pero no me sentía cómodo en ese pueblo. Volví a mi coche y, antes de arrancar, miré por el espejo retrovisor. Ahí fue cuando lo vi. En la plaza, una figura se encontraba a lo lejos, justo frente a la iglesia. Era un hombre, alto, con un sombrero que cubría parcialmente su rostro. No pude distinguir más detalles, pero la presencia de esa figura me heló la sangre. En ese momento, algo me impulsó a irme de inmediato. Arranqué el coche y tomé la carretera hacia mi siguiente destino, un pueblo aún más pequeño. Mientras conducía, no dejaba de pensar en lo que había visto. El niño, la figura del hombre, todo parecía tan irreal. Pero lo que más me inquietaba era esa sensación de que alguien me observaba, como si no estuviera solo, como si estuviera siendo seguido. A medida que avanzaba por la carretera, ya estaba comenzando a anochecer. A lo lejos, vi luces titilando en el horizonte, señales de que pronto llegaría a otro pueblo. Al principio no me di cuenta, pero poco a poco comencé a notar que la carretera estaba extrañamente vacía. No había coches, ni señales de vida. A medida que avanzaba, las casas se volvían más escasas, y la oscuridad se iba apoderando del paisaje. Algo estaba mal, pero no quería admitirlo. Me decía a mí mismo que todo era solo una coincidencia. De repente, vi una señal de tráfico que indicaba que el pueblo estaba a solo unos minutos. Sentí un alivio momentáneo, pero cuando miré de nuevo al frente, vi una figura en el camino. Era una mujer, vestida con ropa vieja, parada justo en medio de la carretera. No la vi caminar hacia allí, simplemente estaba ahí. Frené de golpe, el corazón me dio un vuelco. La mujer no se movió, solo estaba parada, inmóvil. No podía ver su rostro, pues su pelo largo lo cubría parcialmente. Me quedé allí, con los ojos fijos en ella, sin saber qué hacer. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que debía continuar mi camino.
Sin pensarlo más, aceleré y pasé junto a ella, mirando por el espejo retrovisor. Lo que vi me heló la sangre. La mujer, que parecía estar quieta, comenzó a caminar en dirección opuesta, pero sus movimientos eran extraños, como si flotara. No podía creer lo que veía. No me detuve, no miré atrás. Conduje durante lo que me parecieron horas, hasta que finalmente llegué a un pueblo que estaba mucho más iluminado. Al principio me sentí aliviado, pero aún con la sensación de que algo me seguía, como si toda esa experiencia no fuera un simple accidente. Decidí quedarme allí esa noche, pero no pude dormir. La imagen de la mujer en la carretera, el niño desapareciendo, la figura del hombre en la plaza, todo eso me rondaba en la cabeza, y aún ahora, años después, no logro encontrar una explicación. Lo más extraño es que, después de ese día, nunca volví a encontrar esos pueblos en el mapa. Busqué, pregunté a otras personas, pero nadie sabía de ellos. Tal vez nunca existieron, tal vez mi mente me jugó una mala pasada, pero algo me dice que lo que viví no fue una simple alucinación. Y lo peor es que no me atrevo a regresar para comprobarlo. Porque si algo he aprendido, es que hay lugares que es mejor no volver a visitar, y personas que es mejor no conocer. Si hay algo que aprendí de esa experiencia es que hay ciertos lugares a los que no deberíamos ir. Nadie me había advertido sobre lo que podría sucederme, pero yo, como muchos, era escéptico. Había escuchado rumores, pero pensé que todo era solo parte de las leyendas urbanas. Lo que no sabía es que esos pueblos, esos pequeños rincones olvidados de la mano de Dios, son más que historias contadas al calor de una fogata. Y a veces, quienes se atreven a ir a ellos, no regresan igual. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando decidí escapar de la ciudad. Hacía tiempo que me sentía agobiado por la rutina y la multitud, así que planeé un viaje a varios pueblos pequeños en las montañas. Un simple viaje, pensé. Nada extraordinario. Me subí a mi coche, llené el tanque de gasolina y partí sin ninguna expectativa, sin saber lo que me esperaba. El primer pueblo que visité era conocido por su tranquilidad y su aislamiento. Su nombre, ni siquiera recuerdo cuál era, se me borró de la memoria tras lo que ocurrió. Era un pueblo de calles empedradas, casas de madera envejecida y una iglesia con una torre que parecía desafiar el cielo. No había gente en las calles, y eso me pareció raro, pero lo atribuí a la hora, ya se había hecho tarde. Decidí caminar por ahí, explorando las pequeñas tiendas y observando los rostros de los pocos habitantes que encontré. Todos parecían amables, pero había algo inquietante en sus ojos. Era como si me estuvieran evaluando, como si estuvieran esperando algo de mí. No podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, una especie de presión invisible que se acumulaba en mi pecho. A medida que avanzaba por el pueblo, me encontré con una mujer vieja, sentada frente a su casa, tejiendo algo con hilos de colores. La miré un instante, y fue entonces cuando ella me miró a los ojos. Lo que vi en esos ojos me dejó sin aliento. No eran ojos humanos. Eran vacíos, como si estuviera mirando directamente a la oscuridad. Me detuve en seco, mi corazón latía con fuerza. Ella no dijo nada, pero su mirada me atravesó de una manera que no pude explicar. Seguí caminando, pero algo me decía que debía irme. La inquietud se apoderó de mí, y decidí regresar al coche. Mientras lo hacía, una ráfaga de viento helado me alcanzó, y sentí una presencia detrás de mí. Miré por encima del hombro, y vi una sombra deslizándose por las paredes de las casas. No era una persona, ni un animal. Era algo más, algo que se movía con demasiada rapidez, como si estuviera buscando algo, o tal vez, a alguien. Mi instinto me dijo que debía correr, pero algo me retenía. Apreté el paso, y cuando llegué al coche, vi que la puerta trasera estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Algo se movió en mi interior, algo frío, oscuro, que me empujó a arrancar el coche y salir de allí. Sin embargo, no pude evitar mirar por el retrovisor mientras me alejaba. En la carretera, justo al borde del pueblo, vi algo que no pude entender. Una figura, con una capa oscura, caminaba lentamente hacia el pueblo.
No pude distinguir si era hombre o mujer, pero había algo en su andar que me heló la sangre. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido, como si nunca hubiese estado allí. Continué conduciendo por la carretera, tratando de calmarme. Pensaba que había exagerado, que mi mente estaba jugando trucos. Pero entonces, vi la siguiente señal de pueblo, y algo me dijo que no debía seguir. No tenía razón para continuar, pero no pude evitarlo. Era como si algo me estuviera guiando, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándome. Poco después, llegué a otro pueblo. Este era más grande, más iluminado, pero igualmente aislado. Decidí quedarme allí esa noche. Había un hotel pequeño, y aunque me sentía cansado, una sensación extraña me mantenía alerta. No quería quedarme solo, pero tampoco podía irme. Fue esa noche, en la habitación del hotel, cuando escuché el primer ruido extraño. Era un golpeteo suave, como si algo estuviera golpeando la pared. Al principio pensé que era el sonido de la vieja construcción, pero el golpeteo se volvió más fuerte, más insistente. Me levanté y caminé hacia la puerta, abriéndola lentamente. No vi nada. Pero al mirar al final del pasillo, vi una figura de pie, justo allí, en la penumbra. Era la misma figura del pueblo anterior, la que había visto en la carretera. Mi corazón se detuvo. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. La figura se giró lentamente y desapareció en la oscuridad del pasillo. Intenté cerrar la puerta, pero algo me detuvo. No pude moverla, no pude hacerlo. Algo en mi interior me decía que debía salir, que debía dejar ese lugar de inmediato. Decidí empacar mis cosas rápidamente, salir del hotel y ponerme en camino. Corrí hacia el coche, sin mirar atrás. Pero antes de arrancar, vi algo que nunca olvidaré. La mujer vieja del primer pueblo estaba de pie junto a mi coche, observándome. No se movió, pero su mirada penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Y en ese momento supe que había algo en ella, algo que no era humano, algo que no debía haber visto. Arranqué el coche y me alejé lo más rápido posible, sin detenerme, sin mirar atrás. La carretera parecía interminable, pero de alguna manera, sentí que algo me estaba siguiendo. No veía nada, pero podía sentirlo. Ese viaje, esa experiencia, me cambió. Algo en mí se rompió, algo se desajustó. No podía entender lo que había pasado, ni por qué. Con el tiempo, traté de olvidar lo sucedido, pero lo que viví en esos pueblos sigue conmigo. He investigado, he preguntado, pero no hay registros de esos lugares, como si nunca hubieran existido. Tal vez fue todo una pesadilla, tal vez todo fue producto de mi mente cansada. Pero lo que vi, lo que sentí, no puedo olvidarlo. Y siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera decidido quedarme? ¿Qué secretos ocultan esos pueblos? ¿Y por qué nadie más parece recordarlos? Nunca más he vuelto a esos caminos, y nunca más quiero hacerlo. Porque en esos pueblos olvidados, las sombras siguen esperando.